Si Jesús trajo su reino a la tierra es para que nosotros aprendiéramos a vivir en él. Pero para aprender a vivir en ese reino, primero debemos aprender que ese reino es un reino sobrenatural. Dios quiere ver que te levantes y creas aquello que no puedes explicar. Lo sobrenatural te abre puertas para provocar milagros. Es tiempo de creer. Sobrenatural. Dios sigue haciendo milagros. Muy bien, entonces el tema del día de hoy se titula Último Recurso, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy, último recurso. Siempre estamos hablando acerca de nuestra serie que se llama, ¿cómo se llama nuestra serie, iglesia? ¿Cómo se llama nuestra serie, iglesia? Sobrenatural. ¿Y cuántos están caminando en lo sobrenatural de Dios? Amén, estamos caminando en lo sobrenatural de Dios. Dios nos está sorprendiendo. Dios está derramando su gracia, sus milagros sobre nuestra vida. Amén, ¿es así? Amén, así es, hay que creerlo para que eso pueda suceder o comience a suceder en nuestra vida. El día de hoy yo tengo aquí una mesita, ¿verdad? Y esta mesita tiene unos recursos, ¿verdad? Que va del recurso número 1. Bueno, en esta mesa hay en teoría 5 recursos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo estaba leyendo un poquito y cuando hablamos acerca del último recurso, hablamos acerca del recurso que ocupa el lugar final en una serie, ¿sí? En una serie. Es el recurso que ocupa el lugar final en una serie. O sea, es el recurso que está hasta de último, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, del último recurso. Y resulta que en la vida siempre nos vamos a encontrar con dificultades, siempre vamos a tener que atravesar ciertos momentos o ciertos trayectos, ciertas etapas diferentes, obviamente, a lo largo de nuestra vida. Y para esto vamos a tener que utilizar recursos para lograr superar cada etapa, para lograr avanzar de nivel, subir ese escalón. Vamos a tener que utilizar recursos. Y tenemos recursos de todo tipo, ¿verdad? Tenemos nuestros recursos, nosotros podemos, ¿verdad? Hay cosas que nosotros podemos hacer, que tenemos la capacidad. Tenemos el recurso de, pues, amigos, de contactos, de conectes, como dicen por ahí, ¿verdad? Y tenemos el recurso financiero, económico. Y así tenemos muchos recursos que podemos utilizar terrenalmente o humanamente hablando, ¿verdad? Entonces aquí tengo el recurso número 1, ¿verdad? Y este recurso yo lo voy a poder utilizar para salir adelante, para vencer la etapa que estoy atravesando, pero resulta que este recurso es limitado, ¿verdad? Este recurso me puede llevar solamente a un lugar, hacia un punto de la vida, ¿sí? El primer recurso. ¿Qué pasa cuando este recurso se me termina? ¿Qué pasa? Yo tengo que pasar a tomar mi siguiente recurso, ¿sí? Y ese es el recurso número 2. Y ese recurso me va a ayudar a también avanzar, a trascender en la vida, a ir un poquito más allá, ¿verdad? Pero siempre, ojo, siempre este recurso va a ser limitado, ¿sí? Siempre va a ser limitado. Eso me va a llevar a agarrar el tercer recurso, ¿sí? Y esos recursos son los recursos más accesibles, más fáciles, más prácticos. Este recurso yo lo puedo tomar, ¿verdad? Lo puedo ver, lo puedo palpar, lo puedo escuchar, ¿verdad? Entonces es un recurso en donde yo muchas veces voy a confiar, pero resulta que va a ser siempre limitado, ¿sí? Todos estos recursos son y van a ser siempre limitados, siempre. Eso me va a ayudar a mí a agarrar o a tomar mi último recurso, el cuarto recurso. Estoy hablando de una manera metafórica, ¿verdad? Es una metáfora acerca de la vida, de todo lo que tenemos que atravesar y los recursos que podemos utilizar. Pero lo que yo quiero transmitir esta tarde es que todos los recursos que podamos tener humanamente y terrenalmente son limitados, se van a terminar. ¿Y qué pasa cuando tengo un problema? ¿Qué pasa cuando viene una situación a mi vida? Yo recurro a todos mis recursos, ¿sí?
Y agarro el recurso 1, 2, 3 y 4, y el que me ayude y el que me salve y el que me convenga, pues yo lo agarro y yo lo uso. Pero ¿qué pasa? En la vida, como hijos de Dios, como creyentes, como nacidos de nuevo, tenemos un recurso, y ese recurso es la palabra de Dios. ¿Sí? Ese recurso es la palabra de Dios. Es la Biblia, es la presencia de Dios, es la misericordia, la gracia, el favor de Dios. Eso es el recurso que yo tengo como hijo de Dios. Pero ¿qué pasa normalmente o qué pasa naturalmente? Yo recurro primero al recurso 1, 2, 3, 4, y si tengo 5, 5. Pero a veces me olvido de que está el recurso que tengo como hijo de Dios, que es la palabra. Y resulta que la palabra es nuestro último recurso. ¿Sí? Porque la palabra es difícil, porque la palabra a veces no la entiendo, porque yo no escucho a Dios, porque no veo a Dios, porque no siento a Dios. Entonces me es difícil que este recurso sea mi primer recurso. ¿Por qué voy a recurrir si yo sé que el problema es económico? Recurro al recurso número 2, que me provee todo lo financiero. Ahí tengo la cuenta en el banco, ahí tengo a los prestamistas, ahí tengo al tío que me presta, ahí tengo a mi mamá que me presta. Entonces recurro a los recursos que puedo palpar o puedo sentir. Pero el día de hoy es un día diferente. Porque usted, como hijo de Dios, va a comenzar a cambiar sus prioridades y sus recursos. Y a partir de hoy, el recurso número 1 que vamos a tener va a ser la palabra de Dios, va a ser la presencia de Dios, va a ser un tiempo de oración. Porque este recurso es un recurso ilimitado. No tiene límites, más lo material, lo terrenal, tiene límites, es limitado, pero la palabra de Dios, su presencia, su poder, no tiene límites. Entonces, que es una Biblia, tiene que ser mi primer recurso. Mi primer recurso. ¿Qué pasa cuando el dinero no me alcanza? ¿Qué pasa cuando tengo muchas deudas? Voy a mi primer recurso. Y mi primer recurso dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si yo estoy enfermo, ¿sí? ¿Qué dice mi primer recurso? Mi primer recurso dice en Isaías que por las llagas de Jesucristo yo he sido sano, ¿sí? Entonces, iglesia, este es un tiempo para que comencemos a utilizar nuestro primer recurso como hijos de Dios, ¿sí? Pero es un reto para nosotros el poderlo utilizar, el poderlo hacer, porque yo sé que cuando estamos enfermos, cuando se enferma alguien en casa, lo primero es ir al médico, ¿verdad? Lo primero es ir a ver un diagnóstico, hacerse pruebas, hacerse exámenes. Pero difícilmente, cuando tenemos alguna molestia o presentimos de algo, difícilmente doblamos nuestras rodillas y declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo. Y posteriormente pues ir al médico, pero ya ir confiado en que Dios tiene el control de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Y eso hace una gran diferencia, ¿sí? Eso hace una gran diferencia. Entonces, ahí estamos con eso. Muchas gracias por los que me apoyaron a poner la mesita. Y ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a Éxodo, si es que usted tiene Biblia. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje. Y ese personaje agotó todos sus recursos. Pasen, ahí está la mesita. Ese personaje agotó todos sus recursos. Sin embargo, le fue muy difícil a él el poder escuchar la voz de Dios,
o el poder entender los planes y los propósitos que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos escuchado de esto en algún momento de nuestras vidas. Es algo muy conocido, muy tocado, muy mencionado. Y es Éxodo capítulo 7, versículo 1 en adelante, y dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí vemos a Moisés, vemos a Aarón, vemos a Dios y vemos a un cuarto personaje que es el faraón, ¿verdad? Y dice: dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Este era un mensaje directamente de Dios para el faraón, ¿sí? Dios tenía un mensaje específico para el faraón. Y ustedes saben que en la vida Dios tiene mensajes específicos para cada uno de nosotros. Dios tiene un mensaje específico para ti. Dios quiere decirte algo específicamente a ti. Dios tiene una palabra que va directamente para ti, como sucedió con Faraón. Y resulta que Faraón tenía prisionero al pueblo de Israel. Los tenía como esclavos, los tenía trabajando, se había apropiado de ellos, ¿verdad? Porque era un pueblo pequeño, insignificante, que tal vez no tenía los recursos para poder sostenerse. Entonces fueron esclavos, fueron prisioneros en Egipto. Y dice el versículo 3: sin embargo, dice Dios, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Resulta que este faraón era una persona incrédula, era una persona que no creía en Dios, en la voz de Dios. Él creía en sus hechiceros, en sus magos. Él depositaba su fe en sus recursos, ¿sí? Y el faraón decía: yo tengo mis recursos, yo tengo mi gente, yo confío en mi gente, yo confío en lo que tenemos, no necesitamos escuchar a algún Dios. Y dice que el corazón del faraón, Dios, el propósito que tenía era que el corazón se le pusiera terco. Pero dice que el propósito que tenía al momento de poner terco el corazón de Faraón era manifestar sus señales milagrosas y sus maravillas en la tierra. Hay cosas que suceden en nuestra vida, cosas que no comprendemos. Pueden ser problemas, pueden ser situaciones que no entendemos. A veces pueden ser incluso situaciones injustas. ¿Cuántos les ha tocado vivir situaciones injustas? Situaciones que dicen: pero ¿y cómo me vino esto? ¿Cómo me sucedió esto? Y en la vida tenemos que atravesar diversas situaciones y diversos momentos. Pero cada cosa, ¿sí? Cada cosa que Dios permite en nuestra vida es para manifestar sus señales milagrosas y sus maravillas en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Cada problema, cada situación complicada es una oportunidad para que Dios pueda aparecer en tu vida y demostrarte su poder, ¿sí? Ese es el objetivo de todas las cosas que podamos enfrentar en la vida, que podamos ver el poder de Dios. Si tenemos un problema en el hogar, que mi hijo no se lleva conmigo, que mi hijo le falta el respeto a mi esposa, ese es un momento, ese es un lugar en donde podemos ver la maravilla de Dios manifestarse en esa familia. Porque ¿quién más puede hacerlo? Solamente Dios. El poder manifestar amor, armonía en una familia definitivamente es algo que viene de parte de Dios. Entonces cada situación que viene a nuestra vida es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Que no tengo trabajo, que me acaban de despedir, que no sé qué hacer. Es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Entonces dice el versículo número 4: aún así, dice Dios, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto, luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Entonces aquí Dios le está explicando: mira pues, Moisés, vas a ir con este personaje faraón y va a pasar esto y esto, ¿sí? Y dice el versículo 5: cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy
el Señor. Cuando yo saque a Israel de ese pueblo, ellos sabrán que yo soy el Señor. Porque no había nadie que pudiera haberlo sacado de esa situación. En ese momento Egipto era el pueblo, era el imperio más poderoso que existía. Era Egipto, ¿sí? No había nadie que tuviera más poder de él, más poder que él. Pero Dios, obviamente, estaba del lado del pueblo de Israel, y Él dice: cuando yo lo saque de ahí, se darán cuenta que yo soy el Señor, que yo soy el Dios. Entonces, Faraón tenía algo que le pertenecía a Dios, ¿sí? Faraón tenía algo que le pertenecía a Dios, que era su pueblo. Entonces Dios dice: bueno, Faraón, ese es mi pueblo, por favor, dámelo porque es mío, ¿verdad? Y el objetivo, el propósito de Faraón era cederle el pueblo a Dios. Sin embargo, Faraón no quiso. Y de la misma manera que Faraón tenía algo que le pertenecía a Dios, tú y yo tenemos algo que le pertenece a Dios. ¿Y sabes qué es? Nuestra vida. Nuestra vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Y sabes una cosa, Dios va a hacer hasta lo imposible para que tu vida sea de Él. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Tu vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Entonces, tú tienes algo que le pertenece a Dios. El versículo 8 dice: después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les dirá: muéstrame un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés, dice, y Aarón fueron a ver al faraón. O sea, después de la conversación entre Moisés y Aarón, dicen: bueno, vamos a ver al faraón, vamos a visitarlo. Y dice, fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Eso parece como show de magia, ¿va? Es como, wow, voy a ver y tiro una vara y la serpiente. Es una onda así como de locos. Entonces, imagínense, cuando lean la Biblia, imagínensela, para que la Biblia pueda crear un impacto en sus vidas. Entonces dice que la vara se convirtió en serpiente. Entonces dice, entonces el faraón llamó a sus sabios, a sus hechiceros, a los magos egipcios, e hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Es como diciéndole Faraón a Dios: vos traes a tu gente con esta palabra, yo también tengo a mis magos, yo también tengo a mis hechiceros. Y dice que cuando ellos hicieron lo mismo con sus artes mágicas, tiraron sus varas al suelo, dice, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Ese era un mensaje de parte de Dios diciéndole a Faraón: Faraón, tus recursos tal vez pueden imitar lo que yo puedo hacer, pero nada será más grande que lo que yo pueda hacer en la vida. Entonces aquí Dios le manda un mensaje a Faraón y le dice: mi serpiente se comió a las tuyas, ¿verdad? Mi vara pudo contra las tuyas. Sin embargo, dice, el corazón de Faraón siguió endurecido y continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Entonces Faraón viene y tiene un encuentro con Moisés y con Aarón de parte de Dios. Y Dios tenía un mensaje para él. Pero Faraón se negaba a aceptar el mensaje. Faraón se negaba a hacer lo que Dios quería que hiciera. Y a partir de este momento se desencadena una serie de acontecimientos en contra de Faraón y el pueblo, debido a cerrar su corazón a la voz de Dios. Esta era la oportunidad para que Faraón pudiera abrir su corazón a la voz de Dios, pero él se niega a abrir su corazón a Dios y dice que él endurece su corazón y él prefiere seguir creyendo en sus recursos,
Él prefiere seguir creyendo en sus magos. Él prefiere seguir creyendo en sus fuerzas que creer en lo que Dios era capaz de hacer en su vida. Entonces, resulta que muchas veces nosotros somos o actuamos de la misma manera, ¿sí? Muchas veces nos sucede lo mismo. Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está mostrándonos el camino. Dios está revelando los cambios, pero decidimos cerrar nuestro corazón a su voz. Eso pasa. Dios está hablando, Dios está diciendo, hay que hacer cambios. Dios está hablando, Dios está diciendo, aquí es el camino. Pero ¿qué pasa? Decidimos ignorar su voz. Decidimos confiar en lo que tenemos. Decidimos seguir como queremos. Y no queremos ceder nuestra voluntad para que sea Dios el que trabaje en nuestras vidas. Yo sé que aquí hay muchas personas a las que Dios les ha hablado y les ha dicho qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, ustedes como Faraón no lo han hecho. No lo han hecho. ¿Y qué pasa cuando Faraón no hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué pasa? Es algo muy conocido en la Biblia. Las famosas 10 plagas. Las 10 plagas sobre Egipto. Esto es algo del Antiguo Testamento. Sin embargo, yo creo que Dios es Dios, ¿sí? Y yo creo que Dios, por tu vida, haría hasta lo imposible para atraerte, ¿sí? Para atraerte. De la misma manera que Dios hizo hasta lo imposible para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, después de esto vemos, no lo voy a leer todo porque es extensísimo, ¿eh? Nos vamos del capítulo 7 hasta el capítulo 12. Capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 6 capítulos. Dios tratando con el faraón. 6 capítulos, Dios tratando con el faraón. Yo estaba leyendo un poco acerca de cuánto tiempo este suceso se llevó desde su inicio hasta su fin. Y dice que aproximadamente los eruditos que estudian la Biblia más profundo se llevaron aproximadamente 9 meses. Dios y Faraón tuvieron un trato de 9 meses. 9 meses en donde Faraón estuvo con el corazón endurecido, en donde Faraón veía que su gente sufría, en donde Faraón veía desgracia tras desgracia en su vida y en su pueblo, pero no cedía su corazón a Dios, pero no escuchaba y no acataba la voz de Dios. Ahora yo te pregunto algo, ¿cuánto tiempo llevas tú sufriendo de esta forma? ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo desgracia tras desgracia, pasada tras pasada? Una vez yo estaba hablando con un hermano aquí en la iglesia y me dijo, ay pastor, me dijo, hoy sí me está lloviendo sobre mojado, me dijo. Fue la gran, dije yo. Y lo peor es que no tiene sombría, ¿va? Le está lloviendo sobre mojado. O sea que él ya está mojado y le está lloviendo todavía, ¿va? Está fregado. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer para que no nos llueva sobre mojado? Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios para que no nos llueva sobre mojado. Pero ¿saben qué sucede? ¿Saben qué es lo que sucede? Dios está hablando, Dios está diciendo, Dios está, no Dios, ahorita no, más tarde. Y estamos como el faraón, con el corazón endurecido. Nos viene la catástrofe. No es una, son 2, son 3. Y ahí venimos con la colita entre las patas, ¿va? Dios, ayúdame, por favor. Y eso lo he escuchado mucho aquí, ¿verdad? O sea, aquí en Morales, pues. Que a veces de la nada mira uno, ¿verdad? Que la gente o las personas son como los cometas, ¿va? Pasan una vez en la iglesia, después como a los 3, 4 meses los vuelve a ver uno, ¿va?
pues de plano algo les pasó, ¿ah? Como que no sé quién se enfermó, como que dicen que por allá que hasta lo iban a matar y que ahora por eso está en la iglesia. Entonces no es así, no es así, ¿sí? Dios no te quiere traer a las malas, Dios te quiere traer a las buenas. Nuestro Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y Él habla, dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Cuán grande es nuestro Dios. Dios habla en todo momento, pero nosotros muchas veces tenemos la actitud del faraón. Tenemos los recursos, podemos, de peores he salido. En peores momentos me he encontrado. Vaya pues, pruébele, a ver cómo le va. Pero miremos cómo le fue al faraón. Y entre el capítulo 7 y el capítulo 12 vamos a encontrar las diferentes plagas. Yo solamente las voy a ir mencionando porque no las voy a leer, es demasiado largo. La primera plaga que le llega al pueblo de Egipto es la plaga de la sangre. En esta plaga, el agua de los ríos, mares y lagos se convirtió en sangre y mató a todos los peces. Ellos no tenían agua para tomar, era sangre, ¿sí? Y dice que el olor que se producía ahí era desagradable definitivamente, ¿va? Era sangre, dice que los peces salían muertos, el agua potable era sangre, todo era sangre. Todo se convirtió en sangre, el agua. Y dice, la segunda plaga fue la plaga de las ranas. Yo no sé ustedes, pero yo detesto las ranas. Yo las detesto, me dan asco, sinceramente. Y a veces aquí afuera de la iglesia ustedes se encuentra unas así, miren, grandotas, que yo hasta me quedo como sorprendido, porque yo, en serio puede ser tan grande, digo yo. Y dice que esta plaga de las ranas era una gran plaga de ranas que invadió Egipto, afectando a los huertos y los cultivos de los egipcios. Pero dice que, yo me estaba poniendo a leer un poco acerca de esto, dice que las ranas realmente estuvieron en todo. Dice que estaban en las camas, estaban en las cosas para hacer comida, para hacer los panes, estaban en los hornos. O sea, las ranas estaban en todas partes. Realmente era una plaga. Ellos no podían hacer nada porque las ranas se habían apoderado de todo. Entonces es impresionante realmente esto. Imagínese usted un día despertándose y ¿va? En la cara, ¿qué onda? ¿Va? Y todo por no escuchar la voz de Dios. Entonces, en la plaga número 3 dice, mosquitos, piojos y pulgas. Dice, Aarón golpeó el polvo con su vara y la arena se convirtió en una gran masa de insectos. Mire usted, yo experimento también, sufro mucho con los mosquitos. Yo no puedo, en el cuarto hay un mosquito y a mí me busca, porque a mi esposa, no sé, pero ella como que ya tiene un repelente incorporado, porque a mí no me funciona. A mí me pica, hay un mosquito y a mí me pica como 8 veces. Ahora imagínese usted, una plaga realmente de mosquitos, piojos y pulgas, que Aarón dice que golpeó la arena y la arena se levantaron y era una infinidad de animales, impresionante. Animales salvajes, dice, que dañaron a personas y ganado. Definitivamente esa es la plaga que ataca contra el ganado de los que tenían ganado en Egipto, y dice que acaban con todo, no había nada de ganado y fueron pérdidas pues obviamente bastante grandes. Pestilencia, habían enfermedades epidémicas que una vez más afectaron solo a los egipcios y no a los israelitas. Eso es algo muy importante dentro de esto, y eso es algo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Todas estas plagas, todo esto que estaba ocurriendo, todo esto era para Egipto, no era para los israelitas. Y aquí vemos la diferencia en estar con Dios y en estar sin Dios, porque los israelitas habitaban en Egipto, pero dice que todas estas plagas los afectaban solo a los egipcios, a los israelitas no. Los israelitas estaban bien, ellos estaban protegidos porque ellos tenían la bendición de Dios sobre sus vidas. Y es así como tú y yo tenemos que vivir. Posiblemente en donde tú vives
la vecina está mal, el vecino está mal, todos están mal, hay problemas por todos lados, pero la bendición de Dios está sobre tu casa, sobre tu trabajo. Todos no tienen trabajo, pero tú sí tienes trabajo, porque tú dependes de la bendición de Dios. Entonces es algo que tenemos que comprender. La sexta plaga, úlceras y sarpullido, dice, enfermedades cutáneas incurables, ¿verdad? Le salían a las personas llagas, úlceras y sarpullido, que definitivamente dice que era incurable. La 7, granizo de fuego y hielo. Una destructiva tormenta arrasó los campos de los egipcios. La octava, las langostas, dice, Moisés pidió una vez más que el faraón liberara a los israelitas, y cuando éste autorizó a irse solo a los hombres, Moisés no aceptó y envió la plaga de langostas. Al ver todo esto, Faraón ya estaba como que cediendo un poco el corazón a Dios. Y entonces viene y dice, mira, pues hagamos un trato. Te doy a los hombres, llévatelos. Pero dice que Moisés no aceptó, porque el trato era el pueblo de Israel. Entonces dice que no aceptó y vino esta plaga de langostas sobre Egipto. Cuando veíamos esto de las langostas, realmente no eran langostas como las que usted se come en Río Dulce, ¿verdad? Sino que eran unos insectos, ¿verdad? Eran unos insectos grandes, obviamente, ¿verdad? Pero no eran langostas, ¿verdad? Sino que eran unos insectos feos. La plaga número 9, fue un vasto manto de oscuridad que cubrió a Egipto durante 3 días. Dice que había una oscuridad, no se podían ver, había una oscuridad total, ¿verdad? No podían verse los unos con los otros ni nada, era una oscuridad total. Y la última plaga, que fue una de las plagas más fuertes, y esta plaga llevó a Faraón a ceder y a obedecer la voz de Dios, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y dice, esta última plaga tampoco afectó a los israelitas, ya que estos habían sido informados de que debían poner sangre del cordero en sus puertas para evitar que Jehová se llevara también a sus primogénitos. Esta es la plaga que más afectó a los egipcios y la que finalmente convenció a Faraón de dar marcha a los israelitas. Definitivamente, al momento de leer todo esto, lo que me impacta bastante es que Dios en todo momento protegió a los suyos, ¿verdad? Dios en todo momento veló por los suyos. Y esta última plaga, yo recuerdo que en algún momento yo vi una película y dice que sí, los israelitas tuvieron que poner sangre de cordero en los linteles de sus casas, ¿sí? Y pintaban con sangre, marcando, ¿verdad? Entonces cuando el ángel pasaba, ¿verdad?, matando a todos los primogénitos, en las casas que había sangre de cordero, él no entraba, él no visitaba, porque era una marca, era una señal de que los que habitaban en esa casa estaban con el Dios de Israel. Y saben ustedes que tal vez hoy en día no pintamos nuestra casa con sangre de cordero, pero nosotros como hijos de Dios estamos sellados y estamos marcados con esa sangre poderosa del cordero. Y eso es algo por lo que tenemos nosotros que tener la seguridad de que a nuestra casa no puede llegar esto, pero tenemos que constantemente escuchar la voz de Dios, ¿sí? Escuchemos la voz de Dios, conozcamos el corazón de Dios, obedezcamos el corazón de Dios, porque no se trata solamente de llamarme cristiano, de venir a la iglesia o de tratar, de hacerlo. Dios quiere que realmente le entregues tu vida, que realmente le entregues tu corazón y le digas: Dios, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida, te entrego todo lo que soy, lléname de ti, vacíame de mí y lléname de ti. Entonces, en total, la Biblia narra que el faraón endureció su corazón 8 veces. 8 veces. ¿Y cuál era la actitud del faraón ante la voz de Dios?
¿Qué decía el faraón cuando él veía las plagas? ¿Qué decía el faraón cuando él veía que sus primogénitos estaban muriendo? ¿Qué decía faraón de todo esto? Y vamos a ver 4 respuestas de faraón. La primera está en Éxodo capítulo 8, versículo 15, y dice así: cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. Entonces pasó la primera plaga y dice que todo se alivió, ¿sí? La plaga se fue, ellos quedaron más tranquilos, y dice que nada más se fue la plaga y él volvió a endurecer su corazón. Y saben que eso nos pasa a nosotros también, ¿sí? Estamos atravesando por algo difícil, decidimos no buscar a Dios, ese sopapo nos pasa y bueno, ya pasó, pero entonces endurecemos más nuestro corazón. Y en lugar de buscar a Dios, decimos, bueno, sigo jalando la carreta yo solo porque no hay de otra, ¿va? Pero ahí está Dios, ¿sí? Ahí está Dios. Lo que pasa es que no queremos ceder ante Dios. La segunda respuesta, Éxodo 9:34, dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Él seguía igual. Él no quería obedecer la voz de Dios. A él no le interesaba. A él lo que le interesaba era estar bien, pero no estar bajo la bendición de Dios. La siguiente respuesta, Éxodo 10:28. Ahí vemos de una vez la respuesta y le dice: lárgate de aquí, le dice a Moisés. Lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés. Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Esa era la actitud de faraón ante los mensajeros de Dios. Váyanse de aquí, los voy a matar. No quiero saber nada de ustedes, yo puedo solo. Y su pueblo se estaba destruyendo juntamente con él. Faraón es una representación de cabeza, de líder. Podemos decir que es una representación del hombre. Y Egipto, que es el pueblo, viene a ser una representación de la familia. ¿Saben con quién trata muchas veces Dios en un hogar? Con el hombre. Con el hombre. La mujer es más sumisa. La mujer es más susceptible a la voz de Dios. La mujer va donde el hombre va, muchas veces. Pero la mujer sabia sigue primero la voz de Dios. Pero la mujer sabia quiere tener un hombre que siga la voz de Dios. Entonces, esto es algo que puede suceder en la familia. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de Faraón. Ay, sí, fue Faraón. Pero puede ser tú, puede ser yo, puedo ser yo. Endurecer nuestro corazón a Dios es muy fácil. Con algo pequeño que pueda sucederte y que no lo puedas enfrentar, que no lo puedas sobrellevar, luego nos vamos en contra de Dios. Y no puede ser así. No puede ser así. La última, una de las últimas respuestas, Éxodo 12:30 dice: entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Ya aquí ya se puso un poco tensa la cosa, ¿va? Dice que él se despierta a medianoche con su gente y dice que se escucha un sonido, un grito desgarrador. Me imagino que en ese momento todas las personas, todo el pueblo de Egipto estaban desesperados, estaban angustiados, y posiblemente ellos no sabían qué pasaba, o posiblemente ya se habían enterado de que Faraón no quería obedecer la voz de Dios. Sin embargo, el responsable de obedecer la voz de Dios no era el pueblo, era el Faraón. El responsable muchas veces de escuchar la voz de Dios, hombres, somos nosotros. No depositemos cargas sobre nuestra esposa, no depositemos cargas sobre nuestros hijos.
La carga la lleva el hombre. La responsabilidad la llevaba Faraón. ¿Sí? La responsabilidad era de Faraón. Y dice el siguiente versículo, Éxodo capítulo 12, versículo 31, y dice: esa noche el Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos. Vean ustedes cómo poco a poco la actitud de Faraón va cambiando, ¿verdad? O sea, Faraón primero endurecido, no quería saber nada, los ignoraba, esperaba que la situación se calmara y él seguía pecando, ¿ah? Pero dice que esta vez mandó a llamar a Aarón y a Moisés y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños, sus manadas como dijeron, y márchense ya, váyanse, pero bendíganme al salir. Pero bendíganme al salir. Faraón en ese momento reconoció que la única y verdadera bendición proveía del Dios Todopoderoso, Dios de Israel, el Dios que es el mismo ayer, que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que será el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios. Y ahí en ese momento yo puedo decir, Faraón posiblemente comprendió. Pero ¿cuánto tuvo que sufrir Faraón y cuánto tuvo que sufrir el pueblo para poder entender y para poder obedecer la voz de Dios? Te pregunto yo, ¿cuánto quieres sufrir? ¿Cuánto quieres pasar? ¿Cuánto quieres atravesar para escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tu salud? ¿Te va a costar tu salud obedecer la voz de Dios? ¿Te puede costar la vida? ¿Te puede costar tu familia? ¿Te puede costar tu matrimonio? ¿Te puede costar un hijo? ¿Cuánto quieres que te cueste obedecer la voz de Dios? Pudo haber sido muy diferente si Faraón hubiese abierto su corazón a Dios. ¿Saben? A veces nos las llevamos, como dicen aquí en Morales, de gallos, ¿ah? Y como así dicen, sos gallo, le dicen el uno al otro. Y pues es gallo porque puede hacer las cosas, ¿va? Y qué gallo, el gallo. ¿Y dónde está el gallo? Digo yo, ¿va? Pero a veces nos las llevamos de gallos. Y queremos nosotros solos enfrentar las cosas, y queremos nosotros solos salir adelante, y queremos nosotros solos resolver a nuestra forma, con nuestros recursos. Pero nadie es gallo. Nadie es gallo. Nosotros dependemos de Dios. Usted depende de Dios. Nosotros confiamos en Dios. Y lo más importante, le obedecemos a Dios. Yo me estaba poniendo a pensar hoy, obedecer la voz de Dios a veces no es fácil, ¿verdad? A veces es difícil, porque Dios siempre nos reta a dejar cosas por Él, a dejar de hacer cosas por Él, siempre. Pero definitivamente la recompensa que vamos a obtener por eso va a ser mucho mayor. La bendición de Dios, la presencia de Dios, la necesitamos tener como primera opción y no como último recurso. ¿Sí? La bendición de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios es mi primer recurso. Obedecer la voz de Dios es mi prioridad. ¿Quieres un trabajo? Dios tiene un trabajo para ti. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo vas a obtener ese trabajo? Escuchando de parte de Dios cuál es el trabajo que Dios tiene para ti. Y Dios siempre va a tener lo mejor de lo mejor
para nosotros. Pero tenemos que pedírselo, tenemos que obedecerle, tenemos que buscarle. Nuestro Dios es bueno, Él lo hace. Para finalizar, quiero leerles esta reseña. Esto es algo verídico, esto es algo real, esto es algo que sucedió. Y yo quiero que ustedes presten atención a esto y que ya estamos en lo final. Algunos ya están ahí como que abriendo así los ojos porque ya no los aguantan, pero no, hombre, ya entramos al final. Ya concéntrese, ya despiértese, ya viene lo bueno, ya viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Dice: a principios de 1900, un hombre llamado John Lake dirigía lo que él llamaba salas de curación en Washington. Dice que la gente venía ahí de todo el país para ser sanada por Dios a través de la imposición de manos en el nombre de Jesús. La mayoría de personas que llegaban ya habían agotado todas las opciones médicas, habían visto varios médicos, habían recibido múltiples tratamientos y aún sufrían. Y ahora estaban arruinados y a muchos de ellos les dijeron que no tenían esperanza. Era hora de que escribieran sus testamentos y pusieran sus asuntos en orden. Lake les llamó a estas personas últimos recursos. Y mucha gente irá a cualquier otro lugar, a cualquier otra persona, antes que a Dios. Para muchas personas, solo cuando están completamente desesperadas, clamarán a Dios. ¿Esperas que los magos puedan encargarse de las ranas y otras plagas? Pero solo lo empeorarán. ¿Cómo es que este hombre logra entender que sinceramente muchas veces Dios es nuestro último recurso? ¿Verdad? Porque gastamos un pistal en médicos, ¿verdad? Que nos revisan esto, que nos revisen lo otro, que nos examinen esto, que nos examinen lo otro. Pero a veces no doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios: Dios, sáname. Si es tu voluntad, sáname. Quítame este dolor. Hacemos primero lo que esté a nuestro alcance y de último dejamos lo que Dios puede hacer. Y dice que Lake le llamó a estas personas últimos recursos. Personas que ya no tenían remedio, personas que los médicos decían: haga su testamento, le quedan 2 meses de vida, le queda 1 año de vida. Definitivamente en este lugar se sanaron muchas personas, recibieron el milagro de Dios muchas personas en estas salas que él tenía. Y el día de hoy es un día especial, porque el día de hoy Dios te reta, Dios te está retando a escuchar su voz, a no ser como el faraón, a no endurecer tu corazón, a no esperar que venga cosa tras cosa, desgracia tras desgracia a tu vida, sino que puedas experimentar las bendiciones de Dios que están disponibles para ti el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Yo los invito a que se puedan poner de pie.